son estos, sino que lo de arriba era lo que íbamos escribiendo a medida que íbamos leyendo. Listo. Y por ejemplo, en ese, ¿cómo es el amor de Dios y cómo en el creyente se manifiesta tener el amor de Dios? Ese es un tema interesante, pero ¿cómo se manifiesta ese amor en el creyente? ¿Cómo es la evidencia según Juan? Bueno, de lo que más o menos leímos, de todos modos, me corrigen los compañeros, él tenía muchas instrucciones, dio muchas instrucciones y entonces ese amor también se evidenciaba a través de la obediencia a esas instrucciones que daba en la carta. Bien, pero hay un factor, bien, miren, hay un factor importante en esa carta, viéndolo de ahí, que es una cosa con la cual nosotros hoy en día luchamos, y es amar al otro. Yo digo que amo a Dios cuando realmente amo al prójimo, cuando amo al otro. Y es tan complicado eso a veces, amar al prójimo. No Sobre les todo cuando el prójimo no colabora, profe. Pero a ese es al que más hay que amar. Profe, bueno, lo que pasa es que como habían varias instrucciones y precisamente una de esas instrucciones que nosotros vimos es el amar, como dices tú, al prójimo, pero él lo hace de una manera pedagógica a través de instrucciones y ahí es donde va entonces metido el tema del amar al prójimo. Y mire que esto va relacionado con el Evangelio, los Evangelios donde dice que, pues, que si tú no amas al prójimo, no lleves una ofrenda, deja la ofrenda a un lado y reconcíliate con el prójimo, con tu hermano, y ven y pon la ofrenda. Muchas veces, para Dios no, la ofrenda no es más importante, para Dios nunca va a ser más importante eso que el prójimo. Por eso en los evangelios y en el Nuevo Testamento, ese va a ser un tema muy recurrente. Pero uno se pone a mirar y es tan difícil. Es tan difícil uno, por ejemplo, amar a todos los estudiantes de la misma manera, pero, pero toca, ¿cierto? No, uno se pone a pensar, mire, yo a usted les conté mi testimonio de, porque yo soy pastor, ¿cierto? Que yo siempre luché con ser pastor. Yo me fui a estudiar a Medellín porque yo quería ser maestro. Yo dije, quiero ser maestro, quiero ser maestro. Y me preguntaban por qué, digo, porque es que para ser pastor hay que tener una paciencia con las ovejas y yo paciencia no tengo. Y veo que una oveja se empieza a portar mal y yo la voy sacando del rebaño. Conmigo no, porque yo no tengo paciencia. Eso me falta mucho a mí. Pero cuando el Señor me hizo a mí el llamado a un evento al cual yo quise reunirle una, dos, tres veces y en últimas no pude salir, yo dije, Señor, sí, pero es que yo quiero ser el maestro. Fue cuando me convencí que para ser docente, gracias a un profe, Javier Borges, que me dijo, ¿quieres ser un buen maestro? Sí, señor, tienes que ser un buen pastor. Entonces, entendí que uno tiene que aprender a pastorear a los estudiantes. El pastorado no solamente es para ejercer en la iglesia, el pastorado es para ejercerlo en cualquier ámbito donde uno trabaja con personas. Y los estudiantes en última se vuelven ovejas de uno sin darse cuenta. Pero hay ovejas que le dan lidia a uno, ¿cierto, John Alexander? Sobre todo si son los propios hijos de uno. ¿Cierto, Sara? Sara no dice nada. Porque imagínense, aparte que es la hija y también es la oveja, lidiar con las dos cosas es complejo, ¿sí? Pero ¿cuál Juan lo va a hacer desde una perspectiva muy interesante. Juan se autodenomina a sí mismo
el discípulo amado. Cómo Jesús lo amó. De hecho que cuando yo miro eso, la forma en que Juan reconoce en el Evangelio, en las cartas, pero sobre todo en el Evangelio y en Apocalipsis, reconoce la naturaleza divina de Jesús, ¿sí? Porque es el que va a mostrar esa perspectiva al Jesús divino. Es muy interesante, porque Juan estuvo muy cercano de Jesús. Tanto así que en la cena, en la última cena, eh, Juan era el que estaba más cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba recostado sobre el pecho de Jesús, ¿cierto? Porque ustedes saben la manera en que ellos comían, que no lo hacían sentados, sino lo hacían acostados, recostados, y se apoyaban sobre un brazo, y el que estaba delante, cuando quería hablar con el que estaba atrás, lo que hacía era que volteaba su cabeza, la apoyaba en el pecho, alzaba la cabeza y dialogaban. Esa era la forma. Entonces, Juan siempre estuvo muy cercano de Jesús. Juan es el que pudo vivenciar mejor la relación de Jesús con Judas. Cuando Jesús dice que uno de vosotros me ha de traicionar, ¿sí? Y el que mejor escuchó ese diálogo fue Juan. Y ver cómo Jesús amó a Judas, para Juan tuvo que haber sido muy impactante, ¿sí? Y cómo amó a los demás, cómo amó al preso, porque recuerden que el único que estuvo frente a la cruz fue Juan. Estuvo ahí con la madre de Jesús. Entonces, Juan es el que conoce un poco más de primera mano, ¿sí? Por eso él dice lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que palpamos, ¿sí? Porque Juan sí logró percibir todos los momentos y estuvo cercano. Entonces, a la luz de eso es que Juan dice, es que el amor de Jesús nadie lo conoce, nadie lo experimentó como lo experimentó él. Y por eso es que él va a hablar de la importancia de amar al otro. Jonathan Chandler va a decir algo. Algo cortico, profe. Me impresiona eso porque de verdad me impresiona. Es que cuando uno no conoce a alguien puede idealizarlo. Me explico. Yo por lo menos cuando era oveja yo idealizaba mucho a los pastores. Yo casi pensaba que eran infalibles. Y es verdad, o sea, yo los veía así, una autoridad. Ahora que la educación cristiana que yo recibí fue diferente a la de ahora, ¿no? Y los pastores prácticamente le decían hasta con quién uno se podía uno ennoviar o no. Esa no va a ser su esposa, esa no va a ser su novia. Y ya, punto. Y Dios dijo eso. Entonces, uno idealizaba bastante o idealizaba bastante a los siervos de Dios, pero cuando ya me volví pastor me di cuenta que no, que realmente cometemos errores, nos equivocamos, metemos la pata, la embarramos, herimos a la gente a veces sin querer. Bueno, a veces actuamos por voluntad propia, no por la de Dios, y una cantidad de cosas, pero que Juan, estando conociendo a Jesús digamos, en un círculo tan íntimo, tan cercano, y aún así le hacía revelada la deidad de Jesús. Eso es impresionante porque eso muestra entonces la integridad de Jesús, que realmente era y no por apariencia, porque el que lo conoce más a uno es el que más le conoce a uno sus defectos y sus cosas, pero en Jesús mostrar a Juan su deidad y que él la exponga así, eso es impresionante, o sea, me impresiona la vida de Jesús. Sí, sí, eso es tremendo. Eso es tremendo porque sí, hay personas que en definitiva uno no le pasan. O sea, por más que uno quiera, hay personas que no le pasan a uno, pero ¿cómo hacer para también amarlas? ¿Cómo hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacía Jesús? ¿Sí? ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo actuaba Jesús? ¿Por qué era posible que Jesús pudiera amar a los otros a pesar de que los estuvieran maltratando? Y eso es lo que se nos pide a nosotros también. Entonces, eso de cómo se manifiesta en el creyente tener el amor de Dios es bastante complejo. Pero eso va muy relacionado con el libro de Hebreos. En el capítulo 12, en Hebreos, donde dice, porque los que se llenan de amargura, ¿sí? Los que andan con amargura, van a dañar al otro. Sí, si yo tengo amargura, obviamente voy a hacerle daño a los otros. Pero luego dice, pero sin santidad nadie verá al Señor.
Y la santidad nuestra se manifiesta en la manera en cómo tratamos a los otros. Y en la manera en cómo tratamos a los otros es que otros se pueden dar cuenta si Dios y el amor de Dios está en nosotros o no. Porque es muy fácil decirlo, es que Dios está conmigo, es que Dios me ama. Sí, es muy fácil decirlo, pero nosotros amamos a Dios. ¿Los demás se dan cuenta que amamos a Dios? ¿Qué pensarán los demás de nosotros? Y ese es el tema de lo que Juan realmente quiere plantear ahí. No sé si el otro grupo tenga algo diferente a estos temas que acaban de plantear Adrián y su grupo. Profe, disculpa, una precisión. Ah, quitaste. No, una cosita chiquitica antes de pasar. El último punto, profe, que nos llamó muchísimo la atención, que dice defensa de la naturaleza divina de Jesús como hijo de Dios y como vida eterna. Normalmente habíamos como separado a Jesús, que era el que hablaba de una vida eterna, pero aquí Juan evidencia a Jesús como él mismo es la vida eterna. Entonces, no solamente es hijo de Dios, sino también es vida eterna. O sea, Jesús es lo mismo, es un sustantivo, así como la canción, hablando de vida eterna, pero él mismo es la vida eterna. Claro, por eso en el Evangelio Juan habla de los yo soy, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús mismo es la vida, pero se refiere precisamente a que Él es el camino para regresar al huerto, a tomar del árbol de la vida que es el mismo. Sí, Él juega todos los roles en ese caso. Él fue el que rompió el velo, ¿sí? ¿Ya se acuerdan ustedes cuál velo es el que rompe? El mismo velo que es puesto en el Edén, con dos querubines ahí, con las espadas cuidando para que el hombre no regresara a tomar del agua de la vida, ¿sí? Que luego en el tabernáculo y en el templo se pone ese velo, es para impedir el acceso hacia Dios. Ese velo se rompe para mostrar que en Cristo no solamente hay vida eterna, sino que Él es la vida eterna, que Él es el camino, ¿sí? Que Él es la verdad. Nosotros, cuando hacemos apologética, no estamos defendiendo una verdad de conceptos, estamos defendiendo o mostrando a una persona, a Cristo Jesús. Y es muy difícil entenderlo desde ahí. ¿Por qué? Porque ese que es humano 100%, a la vez es 100% divino. Y es lo que veíamos en la clase anterior, que es lo que Juan va a combatir, ¿sí? Que luego se van a levantar esas herejías y viene ese problema, ese es un problema cristológico o teológico bastante complejo, porque hoy en día muchas personas ven a Jesús como divino y solamente están buscando los milagros, pero se les olvida que Él es 100% humano y que Él fue y murió por nosotros en la cruz. Entonces, por estar buscando los milagros, se están olvidando de lo más importante. Y por olvidarse de lo más importante, no están demostrando amor por el prójimo, que es lo que se nos está pidiendo. Entonces, miren cómo una cosa va relacionada con la otra. Finalmente, no somos de este mundo, ¿sí? Finalmente, no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y es lo que Juan va a plantear para mostrarnos que pertenecemos a otra esfera diferente, no a la terrenal, sino a algo superior. ¿Listo? Y luego el Apocalipsis pues, lo va a complementar de una forma magistral. ¿Listo? Entonces, no sé el otro grupo si tenga algo más que agregarle a estos temas. ¿Quiénes son los del otro grupo? Somos Aris, John, yo y... No, el burro por delante. Jamie y yo, pero Saris fue la que anotó los temas. ¿Quién quiere anotar los temas? Sara, ya levantó la mano. Sí, buenas noches a todos. Sí, había varios temas que se están como repitiendo con el otro grupo, como la luz de tinieblas, el mandamiento del amor, hace mucho contraste entre la vida y la muerte, el pecado, habla mucho de esos temas. Digamos que uno que
que quisimos resaltar también que no está en el del otro grupo, sin desmeritar de su trabajo, es que hay una parte, bueno, es que como que el apóstol repite varias palabras y uno tiene que estar en la juega porque se repite mucho. Y una de Sí, esas palabras era que somos engendrados de Dios, que somos nacidos de Dios, que somos de su simiente. Entonces, hace como énfasis en eso también el apóstol Juan, de que somos nacidos de Dios, de que ya hay una vida nueva, de que ya no somos como las personas anteriores que éramos, sino que ya somos nacidos de nuevo, engendrados por Dios. Y no es lo mismo, digamos, reflexionamos, no es lo mismo que a uno lo adopten a que uno sea nacido de alguien, porque uno ya está viviendo una vida desde el inicio, ya está conociendo a esa persona. En cambio, cuando uno lo adopta, como que uno recién empieza a conocer quiénes son, con quién uno está viviendo y todo eso. Aunque sí, la Biblia dice que uno